al diablo como si el diablo estuviera a la par en poder con Dios. No. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pero ¿qué más claro? Y cuando está hablando lo malo, no está hablando de que Dios lleve a nadie a pecar, sino que Él controla. Aún lo que nosotros, las adversidades, las pruebas que son malas y las llamamos malas, aún esas son enviadas por Dios. Por diferentes, puede ser un huracán, puede ser un terremoto, puede ser personas, puede ser una enfermedad, puede ser lo que sea, está bajo el control de Dios. Por eso habla de diversas pruebas. Por eso dice, ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No contra Dios, lamentémonos de nuestro pecado. Y sigue aquí diciendo el hermano Richard Baxter, dice, haga que sea un objetivo de su conciencia evitar un disgusto arraigado. ¿Acaso no será mejor de lo que, acaso no está mejor de lo que merece? Todos aquí estamos mejor de lo que merecemos, por difícil que sea la situación. Y siempre les digo, recuerde que cuando nosotros no tenemos zapatos, hay otro que no tiene pie. Mire, en una querida hermana que algunos aquí conocemos, yo estuve recientemente estuve a cargo del servicio del funeral de su esposo, un amado hermano también en la fe que tuve el privilegio de pastorear años atrás. Esta hermana me contaba cómo aproximadamente, creo que fue como para el mes de junio, perdió a su mamá, que está en Colombia. Su mamá murió. Unos meses después muere su esposo. Y antes de cumplir un mes su esposo de muerte, la llaman de Colombia que muere su hermana. Nosotros fuimos, hablamos, estamos orando por la hermana, que el Señor le dé la fortaleza que Él solamente le puede dar en estos momentos. Pero mis hermanos, o sea, yo fui claro cuando hablé, yo no puedo decir le entiendo, no le entiendo porque no he experimentado eso. Entonces yo me quejo de las situaciones que estoy pasando, pero comparada con lo que esta amada hermana ha pasado, no es nada. Seguramente hay todavía quien lo ha pasado peor. Pero o sea, les quiero decir, o sea, siempre estamos mejor de lo que nosotros merecemos. Aún con la enfermedad, aún con los achaques, aún con los ataques. ¿Por qué José pudo perdonar a sus hermanos con toda la maldad que le hicieron de venderlo, del sufrimiento que le causaron a su padre? Lo vendieron a otra tierra, Egipto, como esclavo. Al final José comprendió que todo eso estaba en el plan de Dios. Y lo curioso es que cuando estamos leyendo la historia de José, cada vez que le parece que va de mal en peor, lo vende en Egipto. Entonces cae en gracia con en la casa de este hombre que era su jefe. Y vemos que entonces, por hacer lo correcto y no acostarse con la mujer que lo estaba asediando, lo meten preso. Y lo curioso cuando uno lee todo esto que dice, y Jehová estaba con José. A lo mejor algunos dirían, bueno, que si esa es la manera que va a estar, que no esté. Pero dice, Jehová estaba con José. Y después dentro de la cárcel lo pone en gracia con el jefe de la cárcel. Y cuando le cuenta el sueño a los dos que estaban presos, al copero y al panadero, y les revela, le da la interpretación del sueño, y le dice al copero, acuérdate de mí. O sea, cuando estés ante Faraón, acuérdate de mí y dile que estoy aquí injustamente. Y el copero se lo olvidó. Y pasaron años. Pero dice, y Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. En medio de todo eso, cuando parecía tal vez que no. Y todo eso lo entendió José. Por eso al final José, después que está en la posición que está, donde viene a ser el segundo después de Faraón, y después que muere su padre y los hermanos están asustados, ahora este se las va a desquitar con nosotros, ya no está el viejo, así que ahora este sí que se va a vengar. Él le dice, tranquilo, porque no fueron ustedes, sino fue Jehová quien me trajo aquí. Él no le quitó la responsabilidad a ellos, pero él entendió que aún en las malas acciones que ellos estaban cometiendo con motivos perversos, estaba Dios guiando aún el pecado de ellos. Dios no los llevó a ellos a pecar, no me malentienda, pero Dios aún obró en esas acciones, las determinó
para llevar a José a Egipto y así salvar a todo el pueblo de Israel, a Israel y a sus hijos. Entonces las cosas que a nosotros nos pasan no es casualidad. Están detalladamente decretadas por Dios. El diablo ni nadie nos puede hacer ningún ataque a nosotros si no es porque Dios así lo ha decretado. Y si Dios lo ha decretado es porque Dios tiene un propósito. Yo sé que esto es mucho más fácil uno decirlo, predicarlo, oírlo, que aplicárselo. Pero aquí está la cosa, es que tenemos que aplicarnos esto. Tenemos que buscarnos aplicar esto. Entonces vemos, volviendo otra vez aquí a nuestro hermano Richard Baxter, dice... haga que su motivo, que sea un objetivo su conciencia, evitar un disgusto arraigado. ¿Acaso no está mejor de lo que merece? ¿Ha olvidado cuántos años ha disfrutado una misericordia inmerecida? El disgusto es una resistencia permanente a la voluntad preparada de Dios e incluso un grado de rebelión en contra de esta, donde su propia voluntad se levanta contra la de Dios. Es ateísmo en práctica pensar que sus sufrimientos no son parte de la providencia de Dios. ¿Se atreve a quejarse contra Dios y luego continúa reclamando? ¿A quién más le toca determinar sus circunstancias así como las de todo el mundo? Y cuando experimente desesperación para ser librado, recuerde que esto no es confiar en Dios. Atienda a su responsabilidad verdadera y obedezca su mandato, pero deje que Él se haga cargo de lo que debe sucederle. Amén. O sea, vemos aquí tremenda verdad que está diciendo y va con lo que estamos hablando de las diversas pruebas que vamos a experimentar. Es lamentable ver que hoy gran parte de lo que se llama pueblo cristiano y evangélico, protestante o como se quieran llamar, no han sido discipulados. Porque cuando viene la prueba, muchos abandonan la fe. ¿Por qué? Porque no se les discipuló, no se les está hablando, se les está hablando de un evangelio que no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico, las buenas nuevas de salvación, habla de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna, del castigo eterno, de la ira de Dios. Pero a la misma vez que tenemos esa gran esperanza, nos dice la Escritura que es necesario, nos alegramos, pero en el versículo 6 dice que vamos a ser afligidos en diversas pruebas, y es lo que acabamos de ver. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea que manifestado Jesucristo. No cuando seamos raptados en un rapto secreto, no. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que espera la iglesia. La manifestación cuando Cristo venga en gloria y sea manifestado. En ese momento es que se va a manifestar nuestra salvación completa. Ahora somos salvos, sí, pero no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando Cristo sea manifestado, nuestra salvación completa va a ser manifestada. ¿Ves? Ya no vamos a vivir por fe ni en esperanza, porque ya vamos a estar viviendo esa realidad. ¿Ves? Y eso es lo que nos dice. Pero esa fe va a ser probada por el fuego. A veces nosotros creemos que estamos en un estado espiritual en el que no estamos y nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando viene la prueba, viene la aflicción, es que vemos cuál es nuestro verdadero estado de espiritualidad. Muchas personas que andaban cantando, brincando y alabando al Señor, mientras todo iba bien, cuando viene la prueba reniegan de ese mismo Señor. Entonces, ¿qué mostrar? Que su fe era falsa, era una fe superficial. Era como la semilla que cayó entre los pedregales y la que cayó entre espinos. O sea, algo superficial. Afirman, se pueden bautizar, decir, repetir la oración, que aceptan a Cristo y todo esto, pero cuando viene la prueba, las diversas pruebas, ahí es que verdaderamente se ve la calidad de esa fe. Cuando salga en el oro, cuando se mete en el fuego, sale toda la escoria y queda el verdadero oro. Así se prueba nuestra fe. Cuando viene la prueba de la aflicción, es que se va a probar nuestra fe y vamos a ver verdaderamente dónde estamos.
A veces, como dije, pensamos que estamos aquí cuando estamos acá abajo. Y esas diversas pruebas, como ya mencionamos, pueden venir por ataques de otras personas, pueden venir por calumnia, pueden venir por ataques hasta del mismo gobierno, puede venir por la persecución a la iglesia, puede venir por la enfermedad, puede venir por la pérdida de bienes, por la pérdida de seres queridos. Pero todo esto va a mostrar dónde está nuestra verdadera fe. Hay personas que cuando han perdido un ser querido se han rebelado completamente contra Dios. Se han rebelado completamente contra Dios. Y eso dejó ver que por fuerte que es la situación, pero su fe no era genuina. Por las diversas pruebas. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas de salvación. No es que vamos a tener riqueza aquí, no es que vamos a tener salud. Dios puede dar eso si así quiere, pero no lo promete y en muchos casos no lo da. Dios puede sanar de enfermedad, pero en muchos casos no sana a las personas, no por falta de fe de ellos, porque Dios es soberano, hace como Él quiere y cuando Él quiere y con quien Él quiere. Como ya hablamos primero, no da a todos el mismo trato. Dios es soberano y con cada uno trabaja a veces de diferentes maneras. Pero vemos aquí claramente que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que sí promete, lo que sí son buenas nuevas, es la salvación de nuestras almas. Es que no nos vamos a perder eternamente. Es que no vamos a experimentar la ira de Dios por la eternidad. Esa es la salvación. ¿Salvación de qué? De Dios mismo, de la ira que se va acumulando sobre las personas que aún no han creído. Por eso siempre mi exhortación, si alguien está viendo esto y todavía no ha dado ese paso de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, de poner completamente su confianza para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de su alma, para que no perezca en el castigo eterno. Ahora es el momento de venir a Él. No es repitiendo simplemente una oración, es clamando a Él de corazón: Señor, sálvame, soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Esa es la esperanza, esa es la salvación, esas son las buenas nuevas. La mala noticia es que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que Cristo murió por pecadores. Y si creemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados y le recibimos como Señor, Señorío y Salvador, no podemos salvarnos por nuestras buenas obras, somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, de la condenación eterna. De eso es que somos salvos. No tiene que ver nada con una gran tribulación terrenal, no tiene que ver nada de enfermedades, de pobreza, no, tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Y dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesucristo dijo que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando ellos escribieron y profetizaron, lo hicieron guiado por el Espíritu de Cristo, que es lo mismo que decirle el Espíritu Santo. Fueron guiados, y dice, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El mejor ejemplo y más claro de esto es leas Isaías 53. Isaías 53, o sea, narra, parece que fue, bueno, algunos le llaman a Isaías el cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque es que narra tan detalladamente la muerte y resurrección de Cristo, que parece que se escribió después de la muerte de Cristo, pero fue escrito 700 años antes por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu de Cristo. O sea, y esto es lo que está hablando. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, y veamos aquí una vez más con prueba, como dice la Escritura, la misma Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí dejando claro que aunque esto lo escribió Isaías, fue inspirado por Dios. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, por eso le llamamos la palabra de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra inspirada de Dios.
A estos, refiriéndose a esos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese es el Evangelio que nosotros hemos escuchado. Ese es el Evangelio que muchos de estos profetas no lo entendieron. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas profecías, pero ellos no lo entendían del todo. En los mismos salmos mesiánicos no se entendían del todo ellos. Por eso es que siempre una de las reglas de hermenéutica bíblica es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Ese es el ejemplo que vemos en los mismos escritores del Nuevo Testamento. Es el error que cometen algunos hermanos dispensacionalistas y algunas sectas judaizantes en que insisten todo lo contrario, interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, pero no es así. El Antiguo Testamento, los mismos profetas que escribieron a veces no tenían claro de lo que estaban escribiendo. La claridad viene con la revelación más reciente del Nuevo Testamento, con la revelación más reciente. O sea, cuando vemos que se le promete el Jeremías 31, habla de la promesa del nuevo pacto a Israel y a Judá, está hablando de Israel y Judá. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo aplica ese nuevo pacto a la iglesia. Dice, este es el nuevo pacto en la Santa Cena. ¿Qué pacto? ¿Qué nuevo pacto se refiere? El anunciado por Jeremías 31. Y más detalladamente, cuando vamos a Hebreos 8, el escritor de Hebreos 8 repite palabra por palabra la promesa hecha a Israel y a Judá en Jeremías 31, aplicándola a la iglesia. Entonces esto no se trata, no es que ustedes son de los que sustituyen la iglesia por Israel. No, es lo que dice la Escritura. Los primeros creyentes no se veían como algo aparte. Acuérdense que los primeros cristianos eran judíos, no eran gentiles. Y esos judíos cristianos se veían como el verdadero pueblo de Dios, en quienes se cumplían las promesas del Antiguo Testamento hechas a Israel. Después que son injertados los gentiles. Pero mirar la iglesia como meramente gentil y decir, no, es que hay un plan para la iglesia gentil, hay un plan para el pueblo de Israel, es un disparate. Un disparate que le hubiese parecido a sí mismo a los primeros cristianos judíos, porque ellos no se veían como algo separado. Ellos se veían como la continuidad de ese pueblo de Dios. Como en una congregación no todo el mundo es un verdadero cristiano, aunque todo el mundo puede tener membresía de la iglesia local. Como hablamos de la iglesia de las diferentes denominaciones, pero dentro de esas congregaciones hay personas que no son verdaderamente parte del cuerpo de Cristo porque no han nacido de nuevo. Lo mismo en el antiguo de Israel, se le llamaba el pueblo de Dios a la nación de Israel, pero no todos tenían su corazón circuncidado, sino que habían unos pocos que eran el verdadero Israel de Dios. Eso continúa con el nuevo pacto, con la iglesia judía primeramente, y después cuando los gentiles son injertados a ese pueblo de Dios que viene desde el Antiguo Testamento. Somos injertados. ¿Ve? No es que nosotros formamos la iglesia, es que ese es el error. Y ese es el problema cuando se interpreta la Biblia de acuerdo al siglo XX o al siglo XXI. No, usted tiene que ir, para interpretar la Biblia, usted tiene que irse a la iglesia primitiva. ¿Cómo pensaban los primeros cristianos? No es como piensan los cristianos del siglo XVIII, XIX, XX o XXI, no. ¿Cómo pensaban los primeros cristianos? ¿Cómo pensaban los escritores bíblicos del Nuevo Testamento? ¿Por qué ellos se adjudicaban las profecías hechas al antiguo Israel? Se las aplicaban ellos. ¿Por qué Pablo habla a una iglesia gentil como la de Corintio? Habla de nuestros padres cuando cruzaron el desierto, si eran gentiles. ¿Y por qué está hablando de nuestros padres refiriéndose a los judíos, al pueblo de Israel que cruzó el desierto? Porque está viendo la continuidad a una iglesia gentil. Pero bueno, ese no es el tema y me estoy saliendo. Pero, o sea, es lo que quería dejar claro. O sea, hay mucha confusión en cuanto a esto. Los mismos profetas. Hay una continuidad. Hay una continuidad de lo que es el pueblo del antiguo pacto, el Israel. Vamos a decir que esta es la iglesia, vamos a poner, bueno, la iglesia poder de Dios.
En la iglesia Poder de Dios se congrega aquí, este es el grupo. Ok, dentro de aquí, la iglesia Poder de Dios, se llama la iglesia Poder de Dios y cada uno, todos son miembros, ¿verdad? Todos son miembros de la iglesia Poder de Dios, pero no necesariamente todos son miembros del cuerpo de Cristo ni de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando se habla del antiguo de Israel, sí, todos los de sangre eran israelitas. Todos los que eran circuncidados eran parte del antiguo pacto, pero no todos eran parte del verdadero Israel de Dios que es espiritual. ¿Ves? Y eso es lo que también argumenta Pablo en Romanos 2, cuando dice, no todos los israelitas, o sea, son verdaderamente israelíes, cuando dice por ser descendiente de Abraham según la carne, son partícipes, o sea, es la explicación que él da. ¿Ves? Entonces, la iglesia nace judía, no nace gentil. Y los pocos gentiles que habían eran prosélitos o temerosos de Dios, que ya he explicado eso en otras ocasiones. Los gentiles no vienen hasta después. Y tanto así, mire si tanto así que los judíos creían que no, que esas promesas eran para ellos solamente, que el Señor tiene que dar lo mismo, el mismo bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, para que Pedro pueda decir, mira, es que es lo mismo que sucedió con nosotros, sucedió con ellos. Porque cuando Pedro fue a casa del gentil, lo llamaron a cuenta. Una vez más deja claro a mis amigos católicos que Pedro no era ningún papa ni estaba por encima de nadie. No, Pedro tuvo que ir a Jerusalén, donde nace la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, y Pedro tuvo que ir allí a rendir cuenta. Y después tuvo que ir Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque había un problema, porque ellos se veían simplemente como la iglesia gentil. Ellos se veían como la iglesia gentil simplemente. ¿Ves? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Y que la semana que viene continuamos en el versículo 13 con el llamamiento a la vida santa. Padre, gracias, hemos predicado tu palabra. Ahora, Señor, rogamos que tú des el crecimiento, tanto a los que estamos aquí presentes como a los que están viendo por medio del internet, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos ven por medio del internet, cualquier pregunta pueden ponerla en los comentarios. Pueden también, lo que sea, preguntarlo. Y si quiere cualquier pregunta, se comunican con nosotros, por favor. Ponerle like, pueden compartir este video y nosotros con mucho gusto le estaremos contestando y así ayudan a que este evangelio se siga esparciendo. Sea la paz de Cristo con todos. Dios les bendiga. Amén.